Vamos a conmemorar hoy los 100 años de nacimiento del Papa Juan Pablo II, que fue elegido, si no mal recuerdo, en el 78. Y obviamente que es un Papa que ha tenido un papel mundial muy importante y en la Iglesia. Y yo como estudioso de las biografías, leí más de una de él, yo creo. Y obviamente que es una vida increíblemente señalada por esta elección divina que siempre hace las cosas desde la eternidad, se puede decir, ¿no? Eh, Profetas como Jeremías o el apóstol Pablo escogidos desde el vientre materno, ¿no? Y si vemos la infancia de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, es una infancia marcada por el sufrimiento y marcada por una piedad familiar muy grande. Pierde a su madre muy temprano, pierde también a un hermano muy querido y el padre, muy devoto, creo que era militar, lo cría a él, creo que a otro hermano. Y desde su infancia es un hombre muy abierto, de una formación cristiana real. Estaba leyendo que cuando jugaban, él se ponía muchas veces del equipo de los judíos, ¿no? Se conoció todo lo que es la vicisitud del judío, ¿no? En Polonia, que es el primer país que invadieron los nazis, el 1 de septiembre del año 39, ¿no? Como se sabe, fue actor, un hombre muy interesado en la filosofía, la poesía, los métodos más modernos del teatro. Tenía amistades de todo tipo, de este tipo de mundo teatral, que es un mundo muy interesante, ¿no? Tuvo su novia. Trabajó con sus manos en canteros y en trabajos duros. Caminaba a distancia, se sacrificaba muchísimo para estudiar y leer. Quiso entrar al seminario, quiso ser carmelita descalzo, siempre conservará un amor muy grande por los carmelitas descalzos, canoniza a más de uno, ¿no? A Rafael Kalinowski era carmelita descalzo, polaco, pero también a Edith Stein, una convertida del judaísmo que murió precisamente en Auschwitz, que los polacos le llaman Auschwitz, es un lugar de Polonia, ¿no? Que mandaban los nazis a los judíos y a los no judíos también que arrestaban para eliminar, ¿no? Ya, él hace el seminario de manera subterránea, no entra a los carmelitas, pero hace el seminario de manera subterránea, escondido, y era ilegal y cosas así. Y con toda esa experiencia se marca toda una actitud a nivel, yo diría, mundial de lo que es los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Pueden ser los nazis, vamos a decir, de derecha, o pueden ser los comunistas de izquierda, ¿no? Y entonces él después se va ordenado sacerdote, obispo, una persona brillante, profesor de filosofía en la Universidad de Cracovia, y va al Vaticano II como obispo, obviamente, ¿no? Hay una historia muy interesante, ¿no? Aquí hay muy poco tiempo para decir las cosas que se podrían decir de él. Yo voy a escoger algunas de ellas, ¿no? Que me interesan a mí quizá un poco en particular, pero hay una historia de que se fue a confesar con el Padre Pío, el famoso Padre Pío, ¿no? De Pietrelcina, ¿no? Y que el Padre Pío, que era vidente, estigmatizado, todo eso, le predijo que iba a ser papa. Así que es interesante. Eso tuvo su rol en Vaticano II, llamó una cierta atención. Después cardenal en Polonia. Y entonces, como saben ustedes, tuvo un rol grandísimo en lo que es la caída del comunismo, ¿no? Apoyando a este sindicato Solidaridad de una manera bastante política, ¿no? Yo creo que a veces le costaba a él
a veces entender el compromiso político de gente que pensaba diferente, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido en las biografías de los santos es que nadie es perfecto, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos nuestras limitaciones, pero no por eso deja una persona de ser una persona escogida por Dios para jugar un papel grande. Tuvo el pontificado más largo de la historia después del de Pío IX. Y su papel se puede asemejar al de Gregorio Magno, por ejemplo, cuando las invasiones de los bárbaros en los siglos quinto, sexto, hizo, impresionaba muchísimo a los bárbaros, que eran unos salvajes, ¿no? De arrasar y saquear a toda Roma, ¿no? Y tuvo después que montar todo un sistema administrativo de ayuda a los pobres, etcétera, ¿no? Y este papa tenía todo esto y como saben ustedes también una apertura muy grande a los judíos, ¿no? Que para mí es importante porque Dios es el otro, ¿no? Dios es el que es diferente a nosotros. Nosotros estamos en la tierra, Dios está en el cielo y Dios es el que viene a nosotros gratuitamente, sin necesidad, sin distinción, llueve sobre buenos y malos, dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Y muchas veces nos encerramos en nuestros mundos, ¿no? Y tenemos nuestros enemigos, ¿no? Y yo creo que el Papa, uno de las señales de la santidad, que precisamente es santidad viene del hebreo, el concepto de santidad es de consagración, es de separar para Dios. Y entonces, cuando vemos signos de que alguien se sabe abrir al otro, eso es un signo de santidad. Cuando vemos a alguien que se cierra sobre sí mismo y sobre su grupito, ¿verdad? Y es el grupo más puro, más escogido, más privilegiado, y el otro es el enemigo que hay que eliminar y sospechar. Eso no es signo de santidad. Así que el Papa cuando fue a Jerusalén y tantos otros gestos, hizo un documento sobre la Shoah, la devastación de los judíos, el holocausto, ¿no? Todo esto para mí son signos de gran santidad. Tenía algunas fotos que mostrarles, a ver si se pueden escoger algunas fotos. Obviamente está con los jóvenes, ¿no? El Papa siempre en contacto con la juventud, una fuerte personalidad, saben que era atlético, un hombre normal, vamos a decir, ¿no? Un hombre muy firme, muy normal. Yo tengo gente familiares incluso, que no son muy religiosos, pero la fuerza de su personalidad, de su integridad humana, pues impresionaba a todo el mundo. Eso ya es un signo verdadero también de santidad, ¿eh? Mucha gente sospecha de la santurronería, de la pretensión a la santidad, de revestirse de eh, cosas que indican santidad, pero que Jesús llamaba hipocresía, ¿no? Y yo creo que este papa era un auténtico cristiano y mártir en el sentido de testigo, que es lo que quiere decir la palabra mártir en griego, ¿no? Él se sacrificó hasta el final eh, con esta enfermedad que tuvo, eh, como ejemplo de una dedicación total, ¿no? Y ustedes saben también que en los funerales del Papa en Roma, en la plaza de San Pedro, hubo millones y millones de personas, y todos de modo pacífico y armonioso, que eso ya también es algo, son cosas incontestables de santidad. Imagínense ustedes, hay que decirlo, ¿no? En algunas religiones cuando se reúnen millones de gente, se pisan unos a otros y hay muertes y hay toda clase de desorden, ¿no? Que es precisamente
algo no muy santo, ¿no? Así que el Papa murió en olor de santidad, se puede decir, ¿no? Y se testimonia esto con la reacción de la gente, ¿no? Algunas otras imágenes, aquí está el Papa, son muy pequeñas a lo mejor, pero el Papa besando a los niños, como saben ustedes, ¿no? Y después desde su ventana, es una foto ya, quizá está ya un poco enfermo, ¿no? Y a mí me interesaba hablarles un poquito de algo que a mí me interesa muy en particular, que es que él tenía obviamente un gran interés por los mártires del siglo XX y le pidió a Andrea Riccardi, que para mí bueno, para muchas personas es un grandísimo personaje laico de la iglesia, el fundador de la comunidad de Sant'Egidio, ¿no? Se reunían mucho para cenar y el Papa le pidió a él que escribiera la historia de los mártires del siglo XX, de los gulags soviéticos, de Rumanía, de Polonia, de Albania, de todos los lugares que no se recuerdan. También de América. Le dio a Andrea, que es un gran historiador, y escribió su biografía, que pueden encontrar en español seguramente, la biografía de Juan Pablo II Santo. Le dio acceso total a los archivos del Vaticano y Andrea pudo escribir un librazo que yo me lo leí sobre los mártires del siglo XX. Y aquí le muestro algunas fotos que a mí me gustaría mostrarles. Él, supuestamente, Andrea, que fundó la comunidad en el 68, 10 años antes, planificó las cosas para cuando el Papa en su primera visita por las iglesias de Roma se encontrara con los jóvenes de la comunidad, que es una comunidad con un rol mundial, la comunidad de Sant'Egidio, seguramente en Perú, y yo sé que en muchas partes de Latinoamérica están. Puso las cosas en Andrea para que se topara con el Papa, con ellos, y empezó a hablar con ellos y se hizo muy amigo y les concedió la iglesia de Sant'Egidio como iglesia propia, que después ya era demasiado pequeña para ellos y después entonces les dio la gran basílica, de las más bellas de Roma, la Basílica de Santa María in Trastevere, ¿no? Aquí tienen una foto de el obispo Palio, después fue obispo, Andrea el fundador, con el Papa. Otra foto de las mismas personas que jugaron un papel tremendo en parar guerras, Centroamérica y también en África. Así que han tenido un rol muy importante. Y yo quería señalar ese tipo de conexión, ¿no? Que él reconoció y promovió lo que son los movimientos jóvenes de la iglesia que se dedicaban especialmente a los pobres y a los marginados, ¿no? Como veo que se va acabando el tiempo, he dado mi humilde testimonio de muchas otras cosas que se pudieran decir, de este Papa que apoyó el sindicato Solidaridad, precipitó la caída de todo el mundo comunista. Eso ya es cosas mayores, ¿no? Que hace un santo, ¿no? Nadie es perfecto, como repito, pero dentro de lo que podemos hacer los humanos, él fue heroicamente santo y devoto de Dios e instrumento dócil, según todas sus luces, a lo que quería el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo. Y con esas palabras terminaré. Gracias.